Seguimos en Construyendo Ciudad. Donka Atanasova, concejala de Pacto Histórico. ¿Qué hay que hacer aquí en Enlace Bogotá y Construyendo Ciudad para mejorar la seguridad en Bogotá? Bienvenida. Muy buenos días a todos y a todas y a toda la audiencia. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, yo creo que el tema de la seguridad en Bogotá es un tema complejo que requiere varios abordajes. En primer lugar, tenemos un problema muy serio de economías ilegales que se han fortalecido en la ciudad, economías ilegales que tienen que ver con las rentas que genera la droga, con las rentas que generan los robos, con las rentas que genera el narcotráfico integralmente entendido, con las rentas que generan las mercancías ilegales. O sea, hay una serie de economías ilegales en esta ciudad que, como toda economía, pues requiere una estructura digamos de operación, y esa estructura de operación está en la ilegalidad y por lo general se sirve de prácticas ilegales y criminales para sostenerse. ¿Por qué digo esto en una cosa aparte de hablar de los atracos simples o de hablar de otro tipo de dinámicas de inseguridad? Porque el abordaje de las economías ilegales requiere una experticia especial. Necesitamos llegar a las estructuras firmes de la ilegalidad en Bogotá y no solamente a la expresión más baja de esas estructuras, que por ejemplo puede ser la persona que hace el atraco o puede ser la persona que vende la droga en la esquina. Hay que golpear al mismo tiempo esos escalones bajos, pero también a los escalones altos, y en esa parte estamos bastante atrasados en Bogotá. No estamos golpeando los altos escalones de esas economías ilegales. Por el otro lado, Bogotá tiene un problema muy serio de hambre y desigualdad. Cuando existen problemas de hambre y desigualdad que aumentaron en la administración anterior en Bogotá, lo que ocurre es que la gente desesperadamente busca ingresos, necesita generar ingresos, y cuando esos ingresos no están fácilmente ubicables por el lado de la formalidad, de la legalidad, de las economías propias de la ciudad, pues termina la gente buscando esos ingresos o encontrando esos ingresos en la ilegalidad, y nuevamente termina siendo parte de esa cadena de sostener esas economías ilegales. Aquí lo que necesitamos son programas urgentes de generación de ingresos para jóvenes que ni estudian ni trabajan y que son presa fácil de esas economías y esas estructuras criminales. Necesitamos generación de ingresos para las personas en los barrios de mayores índices de desigualdad, y eso es algo urgente que entre la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Integración, la Secretaría de Seguridad, Gobierno deben atender prontamente. Otro problema con la seguridad en Bogotá ocurre por temas de convivencia, y no es menor el índice de incidentes que ocurren por temas de convivencia, más que todo en el tráfico, más que todo en las fiestas, en las rumbas, en los establecimientos donde se departe bebidas alcohólicas y demás. Y este es otro tema que hay que abordar con una lógica distinta, ¿no? Allí los programas de convivencia, las estructuras de gestoría que tienen muchos lados la ciudad, en el transporte público hay una serie de problemas de convivencia que terminan expresándose en riñas y en problemas de hurtos o en problemas también de golpes entre las personas. Entonces son temas que hay que abordar de maneras diferenciadas. Sin duda, el tema de los atracos en espacio público, requerimos una presencia mayor de la policía, pero una presencia efectiva. Necesitamos articulación con las estructuras privadas, ¿cierto?, de seguridad. Le voy a poner un ejemplo: en la zona universitaria en Bogotá, cuando a un joven estudiante lo están atracando en los corredores de salida del centro de la Candelaria, por ejemplo, tanto la Universidad de los Andes, Externado, pero también la CUN, pero también otras de las universidades que están allí alojadas, el Rosario, pues las personas de seguridad privada pues no reaccionan, no hay ninguna manera de reaccionar, tampoco hay una buena articulación con la policía. Entonces todos estos son esfuerzos que la sociedad hace para tener unas estructuras que aparentemente sirvan para la seguridad, pero en realidad no pueden, y no existe una articulación ágil que permita que estas cuestiones se puedan resolver prontamente. Entonces yo creo que estos son temas claves que Bogotá debe atender, y sin duda en los lugares donde ya durante décadas, durante años se ha demostrado que son un lugar donde ocurren muchos hechos violentos, como por ejemplo María Paz, como San Bernardo, como Patio Bonito, ¿cierto? Zonas que durante muchas décadas llevan siendo zonas rojas, que llaman, en nuestra época los llamamos territorios de paz, pero un poco verlos de una forma propositiva. Esos lugares requieren esquemas de intervención interinstitucionales, sectoriales, y que también tengan participación ciudadana. Entonces yo creo que son estrategias y lógicas que es muy importante articular y más que todo activar. Siento que la administración actual en realidad no ha iniciado como su ruta de seguridad en Bogotá, y pues bueno, ya han pasado 50 días, creo que ya es hora de tener un esquema de trabajo en términos de seguridad sólido. ¿Más cárceles?
Yo creo que más inversión Bogotá, social. sin duda, se requieren más espacios y más dignos para tener, digamos, a las personas privadas de la libertad. El problema de las cárceles es que en vez su esquema de funcionamiento, ¿cierto? En vez de mejorar los problemas, los termina agravando. Entonces creo que si vamos a tener más esquemas en clave de lo que ocurre, por ejemplo, la cárcel distrital de Bogotá tiene un muy buen rendimiento en términos del trato que se le da a los presos, de digamos, del estudio que reciben, de la capacitación que reciben. Entonces creo que puede ser más importante revisar los esquemas de funcionamiento de lo que ya hay, ¿cierto? Para mejorar ese funcionamiento, porque tener más cárceles para que la gente salga peor de lo que entró, pues creo que tampoco es la solución. Extra micrófono le preguntaba a Fabio de dónde es usted, pero veo que usted también es una enamorada de Bogotá. Yo es que yo vivo en Bogotá hace ya 31 años, soy una enamorada en Bogotá, en efecto yo soy búlgara, pero yo llegué a Bogotá hace 31 años y me enamoré de esta ciudad y por eso me he quedado, pues a pesar de que mi familia está allá, a pesar de que muchas cosas de mi vida pasada quedaron allá, pues yo, digamos, soy una bogotana absolutamente convencida y muy conocedora de Bogotá. Yo me he caminado por Bogotá, me conozco las 20 localidades de pe a pa, conozco las redes, los tejidos de organización social que tiene esta ciudad, conozco muy bien la administración pública. Yo fui directora de seguridad de la administración de la Bogotá Humana y luego fui subdirectora de participación. Entonces digamos que me he encargado y me he preocupado por conocer muy bien la ciudad, sus organizaciones, sus dinámicas públicas y hoy la representación política también. Es mucho más tema, concejala. Lo importante es que haya la seguridad para todos los bogotanos. No me gusta que se haga apología de que unos tienen que ir a buscar la comida porque los otros también están buscando la comida. Claro. Cuando adquieren un artículo, una bicicleta, un celular, un maletín, unos guayos, lo que sea, se han esmerado para tenerlos para que alguien venga y se los hurte. O sea, no es justificarlo, lo que pasa es que para combatir un problema hay que entender, ¿cierto? Y el hecho de que uno esté de acuerdo o no con algo no significa que ese algo desaparezca. Yo tampoco estoy de acuerdo con, digamos, que con las personas que roban, pero lo que sí yo soy capaz de entender desde mi comprensión y conocimiento de la ciudad es que esas dinámicas existen y existen entre otras cosas también porque hay mucha gente que al no tener las oportunidades pues busca los espacios de generación de ingresos en otros lugares. Yo no digo que esté de acuerdo con eso, pero eso existe y con que yo no esté de acuerdo no va a desaparecer. Entonces la administración, la responsabilidad que tiene y quienes estamos en los lugares de toma de decisiones de Bogotá, tenemos que entender que eso existe y pensar en cuáles son las maneras de frenar ese fenómeno. Por eso yo digo que parte de las maneras, no la única, pero sí de forma complementaria, como lo he dicho, es que tiene que haber programas que garanticen que la gente pueda tener toda la oportunidad de generar sus ingresos de manera legal, porque sabemos que no todo el mundo en Bogotá tiene esa oportunidad y eso es un hecho fáctico que está sobre la mesa. Tampoco toda la gente que no tiene empleo e ingresos se va a buscarlos en la ilegalidad, ¿no? Eso es una estigmatización que no hay que generar. Pero eso es un hecho, existe el problema, hay que tener solución y no veo las soluciones. Muy amable. Gracias.